Vamos a hablar de educación, ya pasamos por el Colegio de Educación Infantil, ahora nos vamos a dedicar a educación infantil y primaria y a hablar del Colegio San José de Calasanz. Y vamos a ver, bueno, pues cómo han llevado este curso, pero también qué hay a futuro en cuanto a lo que más nos preocupa, que es el sistema de protocolos y el sistema de protección. Déjenme que tengo que saludar al director de este Colegio San José de Calasanz, don Julián Muñoz, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Vosotros? Bueno, no nos podemos quejar, nosotros aquí Bueno. estamos lo que estamos, ya has visto que estamos en familia, así Sí, que somos sí, muy poquitos. efectivamente. Ustedes tienen un poquito más de problema porque, claro, juntan a mucha más gente, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen en el colegio? Pues hay, si no me equivoco, 298 alumnos ahora mismo. No está mal. 200. Y un claustro de 32 profesores. O sea, se acercan ustedes a las 350 personas en el colegio. Sí, un poquito menos, pero sí. Por ahí se mueven. Bueno, ustedes infantil y primaria. Sí, es el segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 5 años, y luego después toda primaria. ¿Y con una línea o con dos? Dos. Dos líneas sí. por curso, claro. Estamos hablando de que los baremos que nos pusieron eran de 25 alumnos por aula, ¿verdad? Sí, esa es la ratio. Esa es la ratio. Una ratio máxima de 25 por aula. Que, bueno, esta ratio es una cosa que se venía demandando desde hace muchísimo tiempo, que se estableció como lo ideal y que yo no sé si en el momento que vimos que llegaba la pandemia seguía siendo tan ideal o no. Bueno, no sabemos exactamente si será tan ideal o no, pero sí que es cierto que por lo menos en nuestro caso, dos grupos que teníamos que tenían 25 alumnos en ese momento, consideraron que por el espacio también disponible de las aulas, por esa distancia de seguridad que había que mantener de mínimo 1,5 metros y demás, pues estaba bastante justo y a nosotros nos respetaron y nos dividieron esos dos grupos, los separaron, de manera que iba a ser solo un grupo y finalmente fueron dos. Entonces, en ese sentido, pues contentos, porque claro, nos enfrentábamos a una situación de 25 personas, más los maestros que pasan por esos grupos, y era mucho más, sobre todo en aquellos momentos del principio de curso, que todo era una incertidumbre bastante grande, pues nos daba bastante miedo, pero al final pues se desdoblaron esos dos grupos y bueno, pues por un lado muy bien, porque lógicamente no es lo mismo enseñar a 12 o a 13 que a 25, y luego después aparte pues todas esas medidas del distanciamiento, del uso de mascarilla y demás se podían cumplir muchísimo mejor. Ustedes se encontraron, y esto es una cosa que se puede repetir con cualquier centro educativo, se encontraron con una gran promesa incumplida, que era eso de que el Ministerio estaba estudiando un protocolo. Empezaron a estudiarlo en mayo, junio del año pasado, llegó septiembre y a una semana escasa de comenzar el curso nos dijeron que el protocolo dependía de cada centro, que la pelota se la dejaban en su tejado. Bueno, la verdad es que nosotros durante todo el verano se estuvo trabajando en ese protocolo, ¿vale? Porque lógicamente había ciertas cosas que había que cumplir, como era ese distanciamiento, ese uso de mascarilla, pero sobre todo muchas cosas que regular, cómo se iban a hacer los recreos, cómo iban a ser las entradas, las salidas, había muchísimo que regular, que no vino dado, que lo tuvimos que hacer nosotros, bueno, y la verdad es que fue mucho trabajo para los centros, para los equipos directivos, estar durante todo el verano dándole vueltas, cómo puede hacer esto, cómo puede hacer lo otro, y nada, y al final fue una cosa que cada centro lo estableció como mejor consideró. Sí, esto lo que habla es de que ustedes sabían muy bien con quién se estaban jugando las habichuelas, porque los demás estábamos pendientes de esa información que nos iban dando, que normalmente siempre esperábamos que fuera Isabel Celá quien nos la diera, pero era Carmen Calvo la que salía y decía, no, se está preparando un protocolo. Y ustedes se pusieron desde inmediato, desde el primer momento, a trabajar y mantuvieron durante el verano el contacto para ir estudiando esos protocolos. Si luego había algo por parte del Ministerio, pues ya verían cómo se podía adaptar. Pero me da la sensación de que ustedes de antemano ya sabían que no podían esperar mucho de que el Ministerio les pusiese otro protocolo en las manos. No es exactamente eso tampoco. Nosotros teníamos unas instrucciones que había que hacer un plan de inicio de curso y un plan de contingencia. Entonces, pues nos tuvimos que poner manos a la obra.
No es que nos dijesen, no, os lo vamos a dar hecho, y nosotros intuyésemos que eso no iba a ser así. Había unas instrucciones de que para cuando empezase el curso tenía que estar elaborado un plan de inicio de curso y luego después ese plan de contingencia contra la COVID-19. No fue, no hagáis nada que os lo vamos a dar hecho, y no, había unas instrucciones de que había que trabajar y había que hacerlo. Bueno, el caso es que el 90% del trabajo, y digo el 90% porque en realidad ustedes durante el verano prepararon todo un protocolo, pero una cosa que me he encontrado cuando he hablado con gente de los centros educativos es que al iniciar el curso hubo cosas que se dieron cuenta, bueno, esto lo habíamos pensado mejor, pero va a ser mejor hacerlo de esta otra forma, o esto directamente habíamos previsto hacer y no es necesario porque ya con otra parte del protocolo que hemos diseñado. Entonces, el 90% del trabajo estaba ya hecho, pero luego habrán tenido que hacer algún ajuste. Sí, claro, antes del comienzo del curso hubo que exponer, explicar ese plan de inicio de curso y ese plan de contingencia a los compañeros del claustro de profesores, pero también al consejo escolar para que lo conociesen y para que pudiesen hacer sus sugerencias, sus modificaciones, ¿vale? Luego después nosotros, la verdad, es que no hemos tenido que hacer demasiadas modificaciones en ese plan de inicio de curso ni en ese plan de contingencia, porque estaba todo bastante bien atado. Luego después sí es cierto que en algunas cositas, detalles mínimos es lo que ha habido que modificar, pero cosas muy mínimas. Sí, los pequeños ajustes, sí. ¿no? Una vez que uno empieza a funcionar, el darse cuenta exactamente. Que eso es pequeño. ¿Y la cosa ha ido bien? Quiero decir, ¿les ha funcionado todo bien? ¿Han tenido casos de COVID en el colegio? Pues en líneas generales te tengo que decir, Emilio, que la cosa ha ido bastante bien. Si dijese que no ha habido casos de COVID en el colegio, te estaría mintiendo, porque los ha habido. Pero lo que sí hemos visto también es que no sabemos si, pensamos que es por esa distancia de seguridad que había, por ese uso de mascarilla generalizado en todo el centro. Dentro de las aulas no ha habido contagios. Cuando ha salido un caso de COVID en el colegio, que nos lo han comunicado, que hemos tenido que hacer, enviar esa información del anexo 3, comunicando esos contactos estrechos dentro de las aulas y demás, y luego después, cuando se procedía al confinamiento del grupo, y se les hacía la PCR al resto de niños de los grupos, no salían positivos en esas PCRs. Entonces, la verdad es que en ese sentido pues estamos contentos porque ves que estás aplicando un plan, que lo estás llevando a cabo y que el plan funciona, que dentro del aula no se están dando contagios. Bien. Esta es posiblemente la mejor defensa que se puede hacer también de la hostelería, el ejemplo que han dado los colegios, porque fíjense que aquí no es una elección, son un grupo de personas, de 25 personas metidas en un aula, con un profesor, las horas que tienen que estar, pero manteniendo la distancia, la mascarilla, un poquito de cabeza, se evitan esos contagios. Lógicamente, aquí también hay que reconocerle la labor al alumnado, a los niños, que pensábamos que iba a ser complicado el hacer que obedecieran a esto de la distancia, de la mascarilla, ellos que están dispuestos a jugar a cualquier cosa en cualquier momento, y nos han dado una lección magistral. Sí, sí, la verdad es que los niños están haciendo una labor buenísima, ellos tienen desde el principio. Nosotros dedicamos, por ejemplo, los 3 primeros días de curso a un poco explicarles las normas, trabajar esas entradas, esas salidas, explicarles cómo se hacen los desayunos, en qué momento hay que lavarse las manos, si es con gel hidroalcohólico o es con jabón de manos y demás, y los niños desde un principio se han aprendido muy bien esas normas. Y luego después otra cosa que al principio chocaba, que pidiésemos que los niños de educación infantil de 3 a 5 años viniesen también con la mascarilla. Era una recomendación, no era una obligación, nosotros recomendamos que se hiciese, pero desde el principio empezaron a venir con las mascarillas y los niños están desde los 3 añitos muy acostumbrados a ese uso de la mascarilla. Entonces, claro, también eso te quita mucho, porque lógicamente con esa recomendación y gracias a que los padres dijeron nos parece bien la recomendación, vamos a llevarla a cabo nosotros también, gracias a esa recomendación se están evitando muchos contagios.
Sí, y además esto pensábamos que iba a ser muy complicado. Cuando se establece la obligatoriedad de la mascarilla para los mayores de 6 años o a partir de 6 años, pensábamos que iba a ser muy complicado. Pero mi experiencia es que el año pasado mi hija, con 4 años recién cumplidos, empezó a llevar su mascarilla. Comenzaron 3 en toda la clase y a día de hoy quedan 2 niñas que no la llevan porque bueno, no la aguantan y son muy chiquititas todavía, ¿vale? Sí. Pero el resto sí, y se han adaptado de una manera estupenda y maravillosa. Efectivamente, y ya no solo los pequeños, claro, lógicamente han tenido que acostumbrarse a una mascarilla que para ellos no era obligatoria, pero los mayores también están haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, buscando un poco también su creatividad, porque lógicamente llega el momento del recreo, que es un momento en el que en condiciones normales se les dejaban balones, se les dejaban juegos, se les dejaban ciertas cosas para que ellos pudiesen jugar, y se encuentran con unos espacios de recreo en los que todo eso ha desaparecido, un poco por esas medidas de seguridad que se llevaron a cabo. Entonces los chicos han tenido que reinventarse un poco. ¿A qué jugamos? No tenemos balón, no podemos jugar al fútbol, ¿a qué jugamos ahora? Pues venga, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro. La verdad es que hay que reconocerles que han hecho una gran labor los chicos, y desde aquí yo les doy mi enhorabuena y les transmito mi agradecimiento por estar llevando esas normas tan a rajatabla como las están llevando. Bueno, es una enhorabuena que hay que hacer extensiva a todos los que formáis la comunidad educativa, porque ya digo, desde el protocolo a la actuación de los pequeños todo ha ido muy bien. Y de cara al próximo año, la gran pregunta es ¿qué? Por un lado, en cuanto a la solicitud de plazas, que reserva de plazas, que ya han terminado el proceso, ¿han cumplido ustedes con sus ratios y con su ocupación? Sí, claro, nosotros, antes de que comenzase el proceso de admisión, nosotros conocíamos cuál era el censo de los niños que habían nacido ese año. ¿Vale? Nosotros sabíamos que cuánto alumnado podíamos tener, y bueno, pues la verdad es que el proceso de admisión se ha llevado con total normalidad, se ha cumplido un poco con lo que teníamos en mente, con las reservas que iba a haber, con las solicitudes de admisión que iba a haber, y más o menos con el número de niños que podríamos tener. Y de cara al próximo curso, ¿contemplan ustedes que llegue ahora sí desde el Ministerio un protocolo más detallado de lo que habría que hacer? Pues, a ver, no lo sé. Cuando nosotros empezamos sí que echamos de menos un poco el hecho de que nos dijesen no es vuestra responsabilidad, vamos a daros un poco marcado lo que hay que hacer, pero ahora no lo sé si tenga a lo mejor algún sentido que nos cambien esas normas que ya están impuestas en un centro, que todo el mundo se ha hecho a ellas, con un protocolo nuevo. No sé sinceramente cómo se acogería eso, porque depende de los cambios que introduzcan, claro, lógicamente. Si se introducen pocos cambios en ese protocolo y se acerca mucho a lo que nosotros ya tenemos, vale, pero si nos cambian muchas cosas, pues es otra vez como decir, venga, lo que hemos hecho no vale, o vale esto sí, pero esto no. Quizá no sea el momento de introducir tantos cambios. Le voy a decir lo que a mí sí me ha dicho gente de la comunidad educativa, y que creo que es lo mejor. O sea, yo espero que el Ministerio no meta mano en los protocolos que han diseñado ustedes, más allá de la puesta en común que puedan hacer de lo que se ha diseñado en cada centro y lo que se vea que es más efectivo. Pero espero que no, porque ustedes han hecho sin ninguna ayuda un gran trabajo, y a lo mejor ahora va a venir el Ministerio, puede meter la pata y encima decir que la culpa es de la comunidad educativa y no de ellos. Con lo cual, ya que hemos visto que esto funciona como ustedes lo están llevando, perfeccionarlo vale, mejorarlo en lo que sea posible y eficiente, pero más allá que no toquen nada. Claro, efectivamente, eso es. Se ha hecho un gran trabajo desde todos los centros educativos, porque yo creo que nadie a principio de curso confiábamos en que esto iba a salir así de bien, ¿vale? Sí. Que no iba a haber, nosotros pensábamos que iba a haber muchísimos contagios, que no llegábamos a Navidad con los colegios abiertos. Yo creo que eso era algo que estaba generalizado, y bueno, pues a día de hoy
los colegios siguen abiertos. Esos protocolos están funcionando, esos protocolos los han hecho cada centro adaptándolo a las circunstancias de su centro. Introducir muchos cambios en ellos a lo mejor podría causar un poco de el efecto contrario al deseado. Exactamente, de no saber un poco, antes hacíamos esto, ahora se hace esto otro y tal, y no sé, yo la verdad es que estamos bastante contentos con el trabajo que se ha hecho en los centros, estamos bastante contentos con cómo se está comportando tanto los niños como toda la comunidad educativa, y yo pienso que a lo mejor no habría que tocar nada, o si se toca que sea lo más mínimo. Pues esperemos que sea así y que no se toque, porque para meter la pata mejor no venimos nada. Julián Muñoz, muchísimas gracias, y enhorabuena por lo bien que lo han hecho en el Colegio San José de Calassanz. Muchas gracias a vosotros, y cuando queráis sabéis que podéis contar con nosotros, ¿vale? Igualmente, para lo que necesiten, aquí tienen Melodía Televisión. Muy bien.